adelante. Vamos a cantar el himno nacional, compañeros. Hola, la Cátedra de Pensamiento Cultural de Fidel Castro de la Universidad de las Artes los invita en esta jornada al panel dedicado a los 60 años de Playa Girón y en especial, como su nombre lo indica, su título, Girón en la Memoria, a hacer un recordatorio de cuánto ha influido esta epopeya de nuestro país, del pueblo cubano, cómo ha quedado no solo en la historiografía sociopolítica de Cuba, sino también en su arte, en sus diferentes manifestaciones artísticas. Para ese debate nos acompañan el doctor Jesús Arbolella, que es profesor titular del CEDEM, de la Universidad de La Habana, y del ISRI. Nos acompaña también el poeta, narrador, documentalista y realizador Víctor Casaus, quien dirige el Centro Cultural Pablo Latorriente Bravo. Y yo, la profesora María Luisa Pérez López Egueralta, profesora titular de la Universidad de las Artes, que estará también fungiendo como moderadora del mismo. Y bueno, hablaremos de Girón, de su impronta en la cultura cubana y de su impronta en la historia sociopolítica de nuestro país. Bueno, doctor Arbolella, quisiéramos empezar este panel hablando de Girón en medio del contexto de la contrarrevolución, no solo interna en Cuba, sino también de la contrarrevolución fuera de nuestro país. Forma parte de la historiografía sociopolítica de Cuba y usted es uno de los estudiosos más avesados de este tema. Por ello le pediría hablar sobre la contrarrevolución antes, durante y después de Playa Girón. Bueno, en Cuba estamos bastante informados de la epopeya de Playa Girón. Cada año se rememora el acontecimiento, se habla del valor de los combatientes cubanos, se habla del papel de Fidel Castro en esa batalla y su actividad. Pero sin embargo, menos se ha analizado cómo es que el gobierno de los Estados Unidos, que fue el organizador de esta operación contra Cuba, llegó a la decisión de llevar a cabo esta invasión en lo que es la bahía de Cochino, porque en realidad Playa Girón es una de las playas que está dentro de la bahía de Cochino. Por eso es que en Estados Unidos se rememora el acontecimiento como bahía de Cochino y aquí en Cuba le decimos Playa Girón porque fue la última victoria de la resistencia cubana a esta invasión. Entonces, nosotros tenemos que hacer una continuidad histórica de lo que fue el año 59. En el año 59 la política de Estados Unidos fue tratar de influir en el nuevo gobierno revolucionario para, como ocurrió en el 33, orientar su camino hacia un camino menos radical, menos revolucionario. Ante ese fracaso, ya la CIA, a finales de 59, empieza a elaborar los planes de derrocamiento del gobierno revolucionario. Y el 17 de marzo de 1960, el presidente Eisenhower aprueba los planes de la CIA, que supuestamente iban a ser súper secretos. El mismo presidente dijo, aquí nadie puede hablar de lo que está ocurriendo, encaminados a promover una sublevación contra el gobierno revolucionario de Cuba. Y con tal fin es que crea lo que se llamó el Frente Democrático Revolucionario. Este Frente Democrático Revolucionario estaba integrado por los partidos tradicionales de la política cubana pre-revolucionaria y también por una serie de organizaciones de la derecha católica. O sea, se nutrió básicamente de los sectores, digamos, más conservadores de la derecha católica. Y a partir de ahí es el gobierno norteamericano el que organiza las primeras organizaciones contrarrevolucionarias propiamente dichas. El plan era sacar a los principales dirigentes de esas organizaciones de Cuba, asentarlos en el exterior, crear una especie de imagen de un gobierno provisional en el exterior y organizar la contrarrevolución interna a partir de la organización de redes de la CIA.
Fíjense que esto es muy significativo porque prácticamente esas organizaciones que de hecho se crean o las crea la CIA en la mayor parte de los casos, ni siquiera tienen una articulación desde el punto de vista estructural, sino que la CIA las organiza las actividades de esos grupos a partir de redes que responden directamente al centro principal de la CIA y a sus agentes en Cuba. Esta tesis de la sublevación propiamente dicha fracasa porque rápidamente la CIA se da cuenta de que no existe un apoyo popular suficiente en Cuba para llevar a cabo esta sublevación. O sea, en ese momento los niveles de apoyo a la revolución rondaban el 90% de la población cubana. Era imposible que la contrarrevolución pudiera existir en ese escenario. Y por lo tanto ya la CIA adopta el esquema de organizar una invasión desde el exterior con las personas que ya tenía reclutadas y apoyar esta invasión con grupos terroristas internos y las bandas de alzado que empieza a promover sobre todo en el Escambray. El objetivo era establecer en definitiva una cabeza de playa. En esa cabeza de playa debía desembarcar este gobierno provisional. Este gobierno provisional iba a pedir apoyo internacional y entonces, como había ocurrido en otros momentos de la historia de América Latina, el gobierno norteamericano, con el apoyo de la OEA y de todos los gobiernos títeres de la región, iba entonces a producir la invasión que se esperaba. Una invasión que no podía ser otra que la invasión de las tropas norteamericanas. A partir de ese momento ya la contrarrevolución cubana se estructura en función de crear la excusa para la invasión norteamericana. Se derroca ese gobierno con la intervención directa de las tropas norteamericanas. Eso lo dijo el Estado Mayor. Ahora bien, el 28 de enero de 1961, John Kennedy asume la presidencia de los Estados Unidos. John Kennedy significaba un cambio trascendental para la política exterior norteamericana. En primer lugar, se definió como la persecución de la nueva frontera. La historia de los Estados Unidos es la historia de superar fronteras. Así es como ellos se persiguen su propia historia. Primero fue avanzar de los Apalaches y avanzar hacia el oeste cada vez más, después de superar las diferentes barreras que se le interponían hasta llegar al Pacífico. Y ese mundo, que era el mundo de la frontera, que de cierta forma personifica al estereotipo del norteamericano, ese tipo de emprendedor que es capaz, con mucha iniciativa, que es capaz de afrontar las mayores dificultades en pro de su bienestar personal, esa imagen que ha cultivado la historia de los Estados Unidos. Bueno, Kennedy dice, nosotros vamos hacia una nueva frontera. ¿Cuál es la nueva frontera de Kennedy? Hasta el cosmos. Acuérdense que dijo que iba a la luna. O sea, para él ya no había frontera. La frontera era el infinito. Y hasta ese momento la Guerra Fría se había articulado en relación con tener una competencia nuclear con la Unión Soviética, producir más armas nucleares, balance nuclear entre uno y otro. Kennedy dijo, ahí no está el problema. El problema está en el dominio del tercer mundo. Y por lo tanto planteó una política renovadora para el tercer mundo, en función sobre todo de cambiar esa imagen intervencionista de los Estados Unidos y de cierta forma convocar alianzas. Ahí vino la Alianza para el Progreso, por ejemplo, y toda una serie de proyectos hacia el tercer mundo que hicieran mucho más funcional, que fuera mucho más atractiva, digamos, la influencia norteamericana en esos países. Por lo tanto, para Kennedy no podía asumir una invasión como lo podía asumir Eisenhower. A Eisenhower no le importaba nada de eso. Eisenhower iba a mandar la invasión para allá y después vamos a ver qué hacemos. Kennedy dijo, un momento, al conocer los proyectos de la invasión, puso las siguientes condiciones. Primero, no involucrar tropas estadounidenses. Desde el principio dijo, las tropas, nosotros no podemos aparecer como los nuevos invasores. Eso, ahí no pueden haber tropas estadounidenses. Y segundo, garantizar en Cuba un apoyo popular interno que justificara esa invasión. Tenía que haber algún movimiento en Cuba que justificara esa invasión. Y también exigía una imagen menos reaccionaria
de este famoso Frente Democrático Revolucionario, donde estaban los sectores más reaccionarios del país. Planteaba que sobre esa base no se podía plantear un cambio en Cuba, que tenía que tener una imagen progresista. Ya ahí las organizaciones desaparecen como en función de representar a sus diferentes miembros en el Consejo, sino que el Consejo es un consejo de ilustres, de personalidades ilustres que supuestamente iban a encabezar el gobierno cubano. Entonces, la CIA sabe perfectamente ya en ese momento que el Frente Interno no está en capacidad de provocar el apoyo popular que Kennedy pensaba. Pero ¿cuál es la lógica de la CIA? Es que ante la evidencia de un fracaso de tal magnitud, Kennedy no iba a tener más opción que autorizar la intervención de tropas norteamericanas en Cuba. Y por lo tanto se callan esta evaluación que ya ellos tenían. Le estoy hablando de documentos desclasificados. O sea, y Kennedy al final decide aprobar el proyecto. Entre otras cosas porque la CIA le dijo, yo no sé lo que va a hacer usted con 1.300 hombres entrenados en Guatemala, cuando usted lo traiga para los Estados Unidos, ¿qué va a pasar con eso? Y Kennedy dijo, yo no puedo asumir esa tropa, y con el apoyo de la aviación, de una aviación que está obligada a despegar desde Guatemala, porque el territorio de los Estados Unidos no querían utilizarlo, y eso también limitó esa efectividad de la aviación. Ahora, también infiltraron lo que se llamaban Great Teams, que eran teams de operaciones encubiertas para desarrollar acciones de terrorismo y crear algún tipo de situación interna de cara a la invasión norteamericana. Porque Bahía de Cochino era un lugar donde tenía solamente 3 carreteras de acceso. Era un lugar que Fidel donde se había, sobre todo por la participación de Fidel, eso había tenido algún desarrollo, tenía una pista de aterrizaje que era básica para ellos, y era fácil de defender, porque si usted lograba defender los puntos de acceso a los diferentes puntos de la bahía, pues, y que eran además de ahí para adelante la Ciénaga y todo eso, pues entonces usted podía resistir lo suficiente como para desembarcar a este gobierno provisional que estaba en una base militar en Opaloca y que reunido ahí no podían ni salir a comprar cigarros, y que no sabían de la invasión. Se enteraron de la invasión por la radio. Con esa gente nadie consultó para invadir en Cuba. Ahora bien, la apuesta de la CIA era esa. Nosotros llegamos, tomamos la de esto, ganamos un tiempo y en definitiva traemos y ante cualquier eventualidad, Kennedy no va a tener más remedio que intervenir con tropas norteamericanas para apoyar eso. Ante cualquier indecisión de Kennedy frente a esa disyuntiva, intervenir o no en la de esto, fue decisivo que la derrota se consumara en 72 horas. Desde el primer momento, Fidel dijo, esto se tiene que acabar en 72 horas. Yo no sé por qué él tenía en mente que eso tenía que ser 72 horas y no 74. Y yo tengo un testimonio de Figenio Mejeira, comandante de la Revolución, un prestigioso comandante de la Revolución que tuvo una participación decisiva en la batalla de Girón, que me contaba, cuando Fidel dijo, hemos triunfado y salió la de... A mí todavía me estaban cayendo los bombazos en la cabeza y todo. Y yo decía, ¿de dónde este hombre sacó que esto se acabó? Si esto aquí está en candela todavía. O sea, y era que Fidel dijo, no puede pasar de 72 horas. Tanto es así, que ya Kennedy había decidido brindar apoyo al repliegue. Entonces imagínense, a la vez que intervenían aviones norteamericanos en ese apoyo, si se tumba un avión norteamericano, ya la bronca no era con los invasores de Playa Girón, era con Estados Unidos. Y eso podía generar una escalada de la guerra. Por lo tanto, fue decisivo la manera en que Fidel Castro actuó frente a este problema. Kennedy, que todo el tiempo pensaba hacerse el loco con relación a eso, no tuvo más remedio, porque no había quien ocultar la presencia norteamericana. Entonces, asumió la responsabilidad del fracaso. Ahí está su famosa frase,
de que la victoria tiene muchos padres, pero la derrota no tiene a nadie. Yo soy el responsable de esta derrota. Eso fue el primer gran fracaso de un presidente que acababa de llegar al poder con toda una serie de proyectos internacionales, y Kennedy revisó lo que había pasado en Playa Girón, lo que él había heredado y lo que había ocurrido. Él le echó la culpa a la CIA y planteó una renovación absoluta de la CIA, desde el jefe de la CIA hasta el... y planteó nuevos planes, con la impronta tecnocrática esta de los hombres de la nueva frontera, para revisar todo eso, porque es lo que es lo que él lo asumió, que se habían equivocado en los planes y en la manera de llevar a cabo esto. En realidad, Kennedy no comprendió que la razón del fracaso había sido precisamente el apoyo popular a la revolución. Y por lo tanto lo que hizo fue diseñar un nuevo plan de acciones contra Cuba que se llamó la Operación Mangosta, que era un plan subversivo integral que incluyó todo tipo de armas y recursos, incluyó una ofensiva terrorista que fue brutal en Cuba en esa época, y que ya era... Terrorismo es más fácil de organizar, porque el terrorismo usted lo que requiere son 2 o 3 personas. Si usted le suministra los explosivos, van y ponen una bomba ahí. O sea, eso no requiere ningún tipo de movilización popular. Con ese tipo de enfrentamiento vinieron junto con la Operación Mangosta todas las medidas que todavía estamos sufriendo: el bloqueo económico, tratar de aislar a Cuba en el concierto internacional, ahí vino la expulsión de Cuba de la OEA. Es decir, la Operación Mangosta fue una operación extraordinaria para la época, que termina con la crisis de octubre. Pero ahí ya uno de los acuerdos de Kennedy, supuestamente, fue que estas acciones subversivas contra Cuba por lo menos iban a disminuir en su intensidad. El día que asesinan a Kennedy, Fidel está reunido con un periodista francés que le traía un mensaje de Kennedy respecto a cómo resolver el diferendo con Cuba. También en ese mismo momento, un oficial de la CIA se reunía con Rolando Gubela, un excomandante también del Directorio Revolucionario, para organizar un plan de atentado a Fidel. Esas 3 cosas, porque terminó siendo el asesinato de Kennedy, todas esas cosas ocurren prácticamente el mismo día. De la complejidad del momento lo que significó Playa Girón para Cuba. En primer lugar, fue la primera derrota del imperialismo norteamericano en América. Eso le dio un prestigio extraordinario a la Revolución Cubana. Le dio una seguridad tremenda también al pueblo cubano respecto a su capacidad de defenderse de los ataques norteamericanos. Y también, en ese momento, en Playa Girón, se consolida el socialismo como modelo económico y social del país, porque la movilización de las tropas para Playa Girón se hizo a partir del momento en que Fidel Castro declaró el socialismo como el sistema cubano, y las tropas que fueron a Playa Girón fueron en defensa de esa consigna, de defender el socialismo. Por lo tanto, ya de la geografía cubana tuvo repercusiones mundiales. Eso fue algo que tuvo, bueno, el ojo del mundo entero, y yo creo, por lo tanto, que en ese sentido vale la pena rememorar este acontecimiento a partir de toda esta realidad histórica que ha venido estudiándose a partir en todos estos años. Bueno, muchas gracias, doctor. Creo que la cátedra Fidel Castro de su pensamiento cultural en el ISAR tomará en cuenta esa sugerencia suya sobre la crisis de los misiles. Pienso que sí, que es una historia como la de Playa Girón, a la cual también debemos volver. Usted, antes de empezar esta grabación, nos hablaba del documental de aquellos momentos que tuvieron lugar en Cuba después con protagonistas de la crisis, y creo que nuestro presidente Omar González no tendrá mal que después nos sentemos y hagamos con usted una especie de taller de trabajo para conciliar con mucho gusto. Una intervención como esta sobre la crisis de los misiles, que también quedó en la cultura de nuestro país y en el imaginario cultural cubano. Muchas gracias a usted, doctor. No, gracias a usted. Bueno, tengo en la mano una edición, creo que la 4ª edición, Víctor, ¿no? Sí. La 4ª edición de Girón en la Memoria. Un libro que, bueno, aquí tenemos a su autor,
por demás, ya presentado al inicio del panel, y que fuera primera mención en el Premio Casa de las Américas en 1970. Un año importante para la historia de la literatura de Cuba y de nuestra cultura, pero sobre todas las cosas, Víctor, porque es un libro al cual hay que volver. El doctor Arbolella nos llamaba a revisitar estos temas históricos y este es un libro que tenemos que volvernos a leer. Yo me lo leí hace muchos años, le confieso, pero es un libro que tiene no solo su perspectiva, sino también su presencia intelectual en él, siendo todavía un hombre muy joven. Usted era mención Casa de las Américas con solo 26 años. Y bueno, tal vez hoy día ganarse un Alejo Carpentier, un premio Calendario, un premio a la crítica, pero con 26 años ser mención un premio Casa de las Américas era un gran reto para usted. Yo quisiera entonces no solo hablar de Girón en la memoria, que sé que usted le tiene el afecto, como todo escritor le tiene afecto a sus libros como si fueran sus hijos, sino también cómo a partir de ese conocimiento usted después llegaría a la documentalística o al dominio entonces que tiene, sobre lo cual puede disertar acerca de cómo Girón se vio en la fotografía o se ha visto en las artes visuales, la documentalística, en el cine cubano. Cómo desde esta perspectiva, que sin lugar a dudas llevó una investigación suya de campo, para decirlo hoy en metodología de la investigación, pero cómo desde esto usted entonces ve esa huella, ese Girón en la memoria que ha quedado para la cultura de nuestro país y el campo cultural cubano. Muchas gracias. Me alegra en primer lugar compartir, por supuesto, este panel a partir de la invitación que me hizo nuestro amigo Omar González, donde me invitaba, según sus palabras que me gustaron, decía a revisitar Girón en la memoria. Es muy hermoso también por esas cosas que tú dices, que es parte de la memoria personal de uno como autor o como gente, ¿verdad? Revisarla, revisitarla años después. Y cuando uno escucha, como a veces realmente uno confirma también en otros ámbitos, de que conserva una capacidad de comunicación en este libro y una capacidad de comunicación incluso con lectores más jóvenes que no vivieron esa experiencia, pues es una de las cosas más recompensantes, creo, que yo como autor he sentido a propósito de este libro en particular. También sucede con la poesía que uno ha escrito, con algún cine que ha hecho, pero en particular este libro tiene una carga emocional e histórica muy fuerte. Pero aquí a lo que vamos a ir es a vidas pequeñitas y no pequeñitas de la gente que estuvo allí en Girón, que las recogimos en entrevistas a la altura del año 68, 69 y que formaron parte después de este libro. Eduardo Eras, que de ahora en adelante le llamaré como merece, el Chino Eras. El Chino Eras cuenta en este momento del prólogo del libro. Dice el Chino: fui un testigo excepcional del proceso creador de este libro. A finales de la década del 60, en el local del periódico Alma Mater, que era nuestro cuartel general de aquellos tiempos, leí los primeros apuntes, los primeros borradores de aquellas páginas apasionadas, trémulas, nerviosas, acabadas de componer con los testimonios recogidos y filtrados por el trabajo de Víctor. De aquella masa de voces un tanto amorfa, grabadas en diversos lugares del país, especialmente en la Isla de la Juventud. De aquel enorme caudal de libros, documentos, entrevistas, fueron surgiendo estas páginas de insólita eficacia literaria. Ahora estas frases pueden parecer retóricas, y tal vez lo sean, hoy también más, pero en aquellos viejos buenos tiempos, que siempre fueron duros, eran nuestro alimento diario, estímulo permanente, razón de nuestra conducta y nuestras vidas. Es una especie de declaración de principio, de poética, ¿verdad?, de este libro y yo creo que del género testimonio en general. Por eso le agradezco a Eras que la haya escrito y que yo haya podido traerla hoy aquí para compartir con ustedes. Efectivamente, la manera de comenzar a trabajar en este libro, como ya María Luisa mencionaba, partió de un trabajo de campo, de hecho. Y lo que despertó en mí, en uno, la idea de hacerlo, o la necesidad probablemente de hacerlo, fue una anécdota singular. Estando en la Isla de la Juventud, haciendo unos trabajos cinematográficos en esa época para el Instituto
ICRT, donde trabajé en ese momento antes de pasar al ICAI. Allí, reunidos una noche con los jóvenes que estaban trabajando ahí en la ganadería, en la agricultura, en aquel movimiento formidable de jóvenes para revitalizar la isla, nos dimos cuenta en la conversación que varios de ellos habían estado en Girón y habían visto y habían vivido los mismos hechos. Como Girón fue un campo de batalla pequeño, la cosa difícil de encontrar en estos casos, que un mismo hecho había sido visto por un piloto en las alturas, por un miliciano, por un baterista de mortero, y esa idea de que un mismo hecho sea visto por varias personas fue la idea principal, digamos, de investigar. Y de ahí realicé una investigación desde allí mismo, pero también, por supuesto, en otros lugares, y así hablé con los pilotos que habían estado en los combates de Girón, con el capitán Carreras, con Borusac, el teniente Borusac, con el teniente Alberto Fernández, que fueron los que hicieron posible aquellas batallas tremendas en aquellos viejos y desvencijados aviones, como los llamó Fidel. De manera que con ese método de trabajo, con una vieja grabadorita que me vendió nuestro amigo poeta Félix Contreras, con eso hice todas esas entrevistas y vino el proceso, por supuesto, de transcripción y de montaje y de buscar otros elementos también. Esos elementos, ¿cómo aparecen en el libro? No aparecen en una narración en una sola persona o en tercera persona, no aparecen con un desarrollo, entre comillas, lógico, sino están hechas a partir del montaje. Pero en aquel momento era precisamente ensayar en la literatura la potencialidad, la importancia que tiene el montaje para la realización de la literatura en general y en particular del testimonio. Esa primera calificación del libro, como la de Roa, que dijo que era un libro paradigmático, etcétera, y que yo agradecí tanto por venir de alguien que quiero tanto. Dice, es evidentemente un libro excelente, es una evocación vívida, plástica, muy logrado el episodio de Girón y a la vez, desde el punto de vista técnico, constituye algo ejemplar. Eso es de Roa. Eso es de Roa. No, cosa hermosísima de haberlo recibido en ese tiempo. Y después se continuó ya desde el Centro Pablo de la Torriente Bravo y de las investigaciones nuestras sobre Pablo, pues en una ayuda inestimable. Y su amistad fue para mí, o es para mí, una de las cosas más hermosas que me han pasado en la vida. Así que Walsh dijo eso, así que esto es cine. Y efectivamente, en algún momento, en años posteriores, Manolito Herrera, nuestro colega del ICAI, buen documentalista y director cinematográfico, tomó el libro y lo convirtió en un documental, propiamente sí, en este caso fílmico, en celuloide, que se llamó Girón, donde Manolo tomó el libro como estructura general, porque el libro se divide en los días precisamente que se desarrollaron los combates, del 15 al 19, y también Manolo investigó en la Ciénaga de Zapata y añadió y enriqueció su documental con testimonios de los campesinos que estaban allí en la Ciénaga y que vieron la batalla desde otro punto de vista, por supuesto, de la gente que estaba allí. Porque es también un homenaje al ICAI, que estuvo con el noticiero ICAI latinoamericano fundado por el gran Santiago y por Alfredo en sus primeros momentos, pues esa labor sistemática hasta nuestros días de cronista de la realidad y de que la historia de la revolución se encuentra, porque cuando en el libro aparece un personaje que se llama Quiñones y que tiene una historia muy hermosa que yo voy a referirme a ella ahora inmediatamente, es un muchacho del batallón 339 que yo encontré a partir de la búsqueda de sobrevivientes de Girón y de combatientes de Girón. Quiñones, 2 puntos. Unos bultos avanzando y nosotros les dimos el alto y ellos que nos contestan, patria o muerte, y nosotros que pensamos que eran compañeros nuestros. Pero al cabo de un momento nos gritan que no, que nos rindamos, que son del Ejército de Liberación Nacional, que vienen a liberar a Cuba, que nos rindamos. Nosotros les respondemos que patria o muerte y ellos nos dicen, ríndanse, los vamos a aniquilar, nos dicen, tenemos cañones, morteros, bazucas, tenemos de todo, dicen, ríndase que están peleando por unos hijos de puta, Fidel es comunista, dicen. Entonces, dice Quiñones,
nosotros les mentamos la madre y abrimos fuego. Esa capacidad de comunicación a través del lenguaje popular y el lenguaje real es una de las virtudes que tiene el género testimonio. En las páginas del libro, y antes, por supuesto, en Girón, Quiñones, este miliciano del 339, que fue herido por un obús en una pierna, tuvo una relación que le salvó la vida por la actitud del primer fotógrafo cubano, el primer fotógrafo que llegó a la zona de operación, Ernesto Fernández. Personajes testimoniantes, es decir, que tienen una narración que no es de un solo momento, con una opinión, sino que narran una historia, y esas historias sobre todo se entrecruzan, que es lo que sucede entre Ernesto y Quiñones. Ernesto me contó, y lo dice el libro también, que él esa noche quiso quedarse, la noche del 16, en la redacción del periódico Revolución, donde él trabajaba, teniendo 23 años, y que él dijo que por las cosas que habían sucedido, el ataque de los aviones, etc., pues él tenía un pálpito, como se dice popularmente, de que algo iba a pasar, cosa que era muy probable, ¿no? Y efectivamente se quedó, lo hizo, y el director del periódico lo llamó a media madrugada, a medianoche, y le dijo que partiera en una guaguita del periódico Revolución hacia el frente de combate. Por eso fue el primer fotógrafo que llegó a la zona de operaciones. Después los otros medios, por supuesto, también enviaron a sus representantes. Ernesto cuenta en una sección del libro que desarrolla esta historia, que se llama Una cámara en guerra. Ernesto cuenta: es el primer herido que recojo, un muchacho jovencito en la cama de un camión con un pie herido. Paramos la guaguita BW y él nos gritó desde el camión: cuidado, no vayan a salir, están tirando de no sé dónde, decía él. Entonces yo le dije: espérate, espérate, yo te ayudo. Dice Quiñones: era el segundo vehículo que pasaba. El primero, una máquina, había pasado a 1000 hacia adentro, sin parar. Era como especie de guaguita, y me gritaron que me iban a ayudar, pero yo me tiré desde la cama del camión como pude hasta el suelo. Dice Ernesto: pero se dejó caer de la cama del camión donde estaba escondido. No sé cómo no se destoletó todo. Entonces yo abrí la puerta, la guaguita tenía una puerta doble atrás, y lo ayudé a subir. Llegó arrastrándose. Me dijo: oye, mira la caja de balas que se me quedó. Era una caja de balas calibre 30 sobre la cama del camión. Dice Quiñones: sí, se me quedaban las balas. En el camión atrás sé que se me quedaba esa caja de balas calibre 30. Le dije a él, al que me recogió, que virara a recogerla. Y ahí Ernesto cierra la anécdota diciendo: pero este muchacho está loco. Pensé entonces. Primero me dice que no salga a buscarlo a él, que están tirando los mercenarios de todas partes, y viene arrastrándose sin poder casi. Y ahora me dice que salga a buscar una caja de balas. Está loco. Ernesto lo hizo, como hizo otras acciones similares en la lucha contra bandidos y en otros lugares, de tener que decidir entre la cámara y sus manos, o un arma incluso para disparar. Eso, por supuesto, me recordó entonces, y me lo recuerda ahora también, aquella elección histórica que el Che narra en la sierra, en la sorpresa de alegría de Pío. Tiene que decidir entre agarrar unas balas, precisamente, municiones, o el instrumental médico, ¿no? Ahí era o médico o combatiente. Y bueno, en fin, él reunió las dos cosas finalmente, pero ahí mismo decidió. Y aquí Ernesto le pasó nuevamente e hizo las dos cosas. Siguió haciendo fotos hasta el final, por supuesto, de los combates el 19, pero tuvo en medio de eso actitudes como esta, precisamente, que hablan muy bien del miliciano, el miedo, para decirlo en pocas palabras, al Che. Y le preguntó: ¿y en la guerra usted sintió miedo? Probablemente esperando una respuesta olímpica, ¿no? De un héroe de la guerra, como realmente era el Che, por supuesto. Y el Che le respondió: un miedo atroz. Esa enseñanza que habla mucho de la humanidad, del que la dice y del que la siente, es la que yo pienso que hay precisamente que desarrollar, alimentar en nuestros días, cuando tenemos otras muchas dificultades en la vida y en la historia, y ese tipo de
de acción y de respuesta como la del Che, pues realmente pienso que son de las cosas cenitales que debiéramos hoy tener entre nuestras manos. Aquí, sobre este tema de cómo los combatientes veían o han visto este fenómeno, este testimonio de Carreras, el capitán Carreras, el viejo le decían los tenientes Burusaki y Fernández, porque ellos eran muchachones, eran muchachos de 20 años casi, y en ese momento Carreras no era para nada viejo, se lo puedo decir desde hoy, 40 años, una cosa así, pero para ellos era el viejo, y con mucho cariño así le llamaban. Cuando hablamos de este tema, Carreras me dijo, somos humanos. Teníamos, sinceramente, con estos ataques que había hecho la aviación, la situación de la guerra en definitiva, teníamos, dice él, no era miedo, pero estábamos preocupados. Y teníamos una tensión grande arriba. Con esa tensión había que hacer un doble esfuerzo, por el combate y por el equipo. Sí, si no te mataba el enemigo, te mata el avión. Por esos aviones desvencijados que ellos valerosamente estaban poniendo a combatir. Eso fue lo que me dijo en aquel momento Carreras. Y el teniente Fernández, para hablarme de este tema también, de la impresión ante el combate, del riesgo, de todo lo demás, toma un momento muy importante que uno lo imagina cuando ve las películas, que es ese momento en que el piloto de combate ataca un blanco, un barco, una pieza artillera, lo que sea. Ese momento de la bajada en que todavía no puede disparar es lo que Fernández me cuenta como experiencia propia suya. Dice él, eso de estar avanzando, bajando hacia un lugar a ver que te están tirando y tú no poder tirar porque no tienes todavía la distancia de tiro, pero ellos sí la tienen porque una antiaérea tira más lejos. Ese espacio de tiempo es lo peor del combate aéreo. Yo te digo que se siente un frío así en el estómago. Que aquel muchacho definiera eso de esa manera en aquel momento me gustó mucho, me pareció muy sincero, y hoy leyéndolo a estas alturas, pues también pienso lo mismo. Burusaki, el otro teniente, que también es testimoniante personaje del libro, dice, creo que miedo sentí la primera vez. No miedo, no sé qué decirte, cómo llamarlo, la primera vez. Pero había que seguir bajo todos los miedos que pudiéramos tener, había que llevar la cosa adelante hasta el final. Se lo habíamos prometido a Fidel, por favor. Y son tres visiones que se complementan, se continúan, como sabemos en la obra del Chino Era, que recogió la humanidad, precisamente, que no que pervive, sino que vive también en los combatientes en esos momentos, y la manera en que la literatura puede precisamente tratarlo y convertirlo en un elemento precisamente educador, en un elemento precisamente que ayuda a la gente a vivir y a enfrentar cosas de esta índole en algún momento de su vida. Para ese momento de romper el hielo, para disparar, para terminar esta intervención, un miliciano llamado Puente, que es uno de los personajes testimoniantes del libro, dice cómo fue ese asunto para él. Fue la cosa de romper el miedo y disparar. Disparar por primera vez sobre la cuneta con los ojos cerrados, como quiera, con el fal sobre la cuneta. El fal sin ver, no importa, tirar, romper con el miedo y tirar. Y poco a poco fui levantando la cabeza y ya después uno se fue entusiasmando y además la indignación que te entraba por dentro por los socios tuyos que se caían heridos y eso, y los muertos que habías visto, los socios muertos que habías visto y los otros que no eran socios tuyos ni compañeros de tu batallón, pero estaban allí igual muertos, milicianos y soldados muertos, y aquello te llenaba de rabia y esperanza y empezabas a entrar en lo que era la cosa de la guerra. Es la visión vívida, verdadera y sincera, y pienso yo que la más valiosa que
que dan los combatientes ante esta situación. Este mismo miliciano Puente narra ya a la altura del día 19 en el libro, cuando él ve allí a Fidel y a Dorticós en el punto donde ellos están, y lo cuenta así. Llegaron Fidel y Dorticós. Fidel mandó a preparar otro ataque. Distribuyeron las compañías. La cuarta por dentro del monte, nosotros por la carretera y otra por el monte izquierdo. A todas estas el tiroteo seguía sonando. Pero yo estaba más confiado porque había cogido 16 cargadores, los había llenado en San Blas y estaba más seguro. La gente emocionada, gritando Fidel, y la escolta de Fidel berreada, porque figúrate que se callaran la boca, los mercenarios podían hacer una concentración de fuego y estábamos a unos 300 metros nada más. Dorticós dice, con su ingenuidad y su inocencia de muchacho miliciano, hoy se ve con una sonrisa y realmente debe haber sido así. Dice, Dorticós se puso a tirar con los milicianos con un fal. Impresionó mucho aquello. Dorticós, así, una gente tan diplomática que no está en estas cosas, tirado allí disparando. Llegó y se puso a tirar, como para probarse. Y le aplica al presidente de entonces, a Dorticós, la misma situación de los milicianos que tiraban por primera vez para probarse esa prueba tremenda que la vida les ponía en aquel momento. Allí se apareció un carro altoparlante, ya estamos en los finales del combate de Girón, llamando a los mercenarios para que se entregaran. Y después que decían, entréguense, les vamos a perdonar la vida, tocaban el himno del guerrillero. Eso ponía a la gente erizada, dice Puente. Cada vez que decía guerrillero, adelante, adelante, coño, la indignación que te entraba por dentro, tus socios muertos, adelante, adelante, a marchar, y querías acabar en un 2x3 con todo aquello, te venía el sentido ese de patriota que tiene uno y quería seguir echando para adelante. Bueno, el problema es que los libros se quieren como si fueran los suyos, eso es lo que pasa. Yo escuchándolo a usted, recordaba un cuento suyo del año 1978 que forma parte también de esta saga de Girón, sobre la marcha, y me alegra mucho que usted haya hablado de Eras. Creo que usted se dio cuenta que me emocioné mucho, porque bueno, Eras también fue mi profesor y mi amigo. Y un libro como La guerra tuvo 6 nombres es un libro imprescindible en la historia de la literatura de Cuba. Usted hablaba de Girón en la memoria, del miedo, de esta gente que después en la historiografía y en la teoría de la historia, nosotros nos hemos dedicado entonces a buscar como la microhistoria, los sin historia, esa gente común que estuvo en el combate. Yo pienso que Girón en la literatura cubana tiene esa mirada sobre la cual no solo hemos de volver, sino hemos de justipreciar. Girón forma parte, como usted decía, de esa historia, porque no se puede hablar de la tríada de la violencia, de los clásicos de la violencia, sin hablar de este libro. Ahí está Norberto Fuentes con Condenados de Condado, primero, bueno, Jesús Díaz con Los años duros, y Eras León, que gana el premio David con La guerra tuvo 6 nombres en 1968. También era jovencito así como usted, es decir, era un muchacho de 20 y tantos años, pero que había estado en Playa Girón. De la viejita que sale a saludar los camiones que venían de Girón, y él cuenta ese momento de una manera en verdad bellísima, intensa, como lo sintió Eduardo Eras León. Es un cuento fechado en el 67, dice que él lo llevó a la escuela de letras, que su profesor se reía un tanto de él, ¿no? Su profesor de literatura le decía, Eduardo, pero este libro, este cuento es un poco, no sé, este cuento no me da a ti, el Eduardo que estuvo allí en Girón. Sin embargo, es un libro, repito, al que debemos volver. Yo no voy a abrumar tampoco con lectura, pero sí quiero leer 2 fragmentos de este libro. Del cuento Mateo, de esos niños que estuvieron en Playa Girón, de esos jóvenes de los cuales usted habla. Él le había tirado esos aviones. Y este niño dice, conceptualizando al héroe, dice, ya ve, eso fue todo. Les repito que no se siente nada cuando se tumba un avión.
Le digo que el miedo no existe. ¿Un héroe? ¿Yo? No, no. Los héroes son los que ganan las guerras y pasan a la historia. Yo solo soy un tirador de ametralladora antiaérea. Sí, sí, señor. Mateo González. 15 años. Batería 28 de la base Granma. Es decir, un relato hermoso, intenso y que revela, no solo, como usted también decía, lo que ocurrió con esta literatura de la violencia, cómo hablar en medio de la guerra, qué decirse, qué verbo utilizar, qué tono, qué intensidad nosotros llevaríamos a esa literatura, y Eras León lo hizo de manera magistral. Como bien dice Sacha en el prólogo al libro, es una verdadera joya de la literatura cubana. Y por eso, aunque usted decía que tal vez Eduardo estuviera aquí, bueno, aquí está. Aquí está el Chino Eras, y esa semblanza que él da de él después, y esa mirada de lo que quedó en su memoria, de lo que dejó en el jirón. Y como él dice, cerrando el libro, él dice: tal vez la guerra la ganaron todos, los que combatieron y los que no combatieron, los que esperaron y vivieron como tú, y los que no pudieron esperar porque la muerte terminó con su espera. Tal vez por eso saludas a todos y aprietas contra tu pecho las flores que te lanzan a los ojos, y cantas la victoria porque también es tu victoria, mientras los camiones devoran la carretera interminable y el aire te seca las lágrimas. Entonces, bueno, doy las gracias a los panelistas. La Cátedra de Pensamiento Cultural de Fidel Castro de la Universidad de las Artes de Lisa se ha vestido en esta jornada que hemos estado aquí con ustedes, de gala, con el doctor Arbolella hablando de un tema y sugiriendo unos temas que también, venidos de la historia sociopolítica de Cuba, han de llevarnos de la mano a conocer también la identidad nacional y nuestra cultura, de la mano de Víctor Casados, quien nos legara no solo el título de este panel, sino también un libro excelente que forma parte de esa jornada que quedó y que ha quedado como impronta en nuestra cultura, en nuestro campo cultural, en la música, en las artes visuales, en la documentalística, en el cine cubano. Muchas gracias. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un ramo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un ramo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza.
cuando cambia el rojo color del cielo por el blanco color de palomas, se oyen las campanas de los hombres que levantan sus sonrisas de las lomas, después que entre pecho y pecho haya tenido el deseo de quemar, de matar, de vengar y de vencer. Cuando no se olvida que no hay libertad regalada sino tallada sobre el mármol y la piedra de monumentos llenos de flores y de tierra y de los héroes muertos en las guerras. Se tiene que luchar y ganar, se tiene que vivir y amar, se tiene que reír y bailar, se tiene que morir y crear.